Estimados amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir acompañándonos en este largo trayecto de contar nuestra vida política en la época republicana. Ya estamos llegando a 1931, 1932. Hemos hablado la semana pasada, en el capítulo anterior, del gobierno de Sánchez Cerro, y ahora nos tocará hablar del segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Y claro, casi todos vienen siendo gobiernos militares, pero progresivamente vamos entrando a gobiernos cada vez más civiles. Así que empezamos a conversar con Hugo la forma como cada uno de estos ciudadanos llegaron a Palacio de Gobierno. Y nos toca ahora Óscar R. Benavides. Claro que sí. ¿Cómo están a todos los que ven este programa Camino a Palacio? Hoy día vamos a continuar con Óscar Raimundo Benavides. Él fue un militar, ¿no?, que ocupó el poder. Llegó al poder por segunda vez porque había fallecido el presidente Miguel Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro. Él, como recordamos la otra vez, o sea, la vez pasada, en el anterior capítulo, él había sido atacado cerca del campo de Marte por un militante aprista. Había sido atacado con herida de bala, o sea, se murió por herida de bala. A raíz de esto, el Congreso tenía que poner a un sucesor y eligieron a Óscar Benavides. ¿Y por qué lo eligieron a él? Porque él era el jefe del Consejo de Defensa. No eligieron al vicepresidente, ni al premier, ni nada. Lo eligieron a Raimundo Benavides porque confiaron en que él iba a poner orden. Porque los otros, el vicepresidente y el otro, no eran militares. Querían que primara el orden en ese momento, ya que había mucha disputa con el APRA. Así que Benavides era una persona en la que se podía confiar. Entonces él debía gobernar hasta 1936. Porque recordemos que ingresó Luis Miguel Sánchez Cerro en el 31, se murió en el 33. Él tenía que gobernar 5 años hasta el 36, y ahí era donde Benavides tenía que llamar a elecciones. Y así lo hizo. Llamó a elecciones y fue la primera vez que se hizo un voto secreto. Pero esas elecciones fueron anuladas porque parecía que había un favorecimiento aprista hacia el candidato Luis Antonio Eguiguren, que había ganado con una mayoría bastante considerable. Es por eso que el gobierno lo anula, porque había un antiaprismo en esa época. Y dijeron que Benavides gobernara 3 años más, hasta 1939. No sé si lo hemos comentado en el capítulo anterior, pero respecto a la muerte de Miguel Sánchez Cerro, hay muchas incógnitas que nadie lo sabe, ¿no? Primero, claro, porque fue herido de bala por un joven aprista. 19 años cuando Sánchez Cerro estaba camino a revisar su ejército, porque en ese momento estábamos en guerra con Colombia. Sí. Entonces, las preguntas que se hacen muchas personas, muchos historiadores, dice que cuando le dispararon a Sánchez Cerro, la gente de seguridad de Sánchez Cerro, entonces la pregunta dicen ahora básicamente a la gente política, ¿por qué en vez de darle muerte al joven mejor no lo capturaron para que nos hubiera permitido en ese momento interrogarlo, investigarlo y preguntarle quién ordenó, quién le dio el arma, por qué disparó contra el presidente Sánchez Cerro? Es una gran incógnita, porque al herirlo de muerte al joven él se llevó el nombre del responsable, porque este joven por sí solo no puede ir a disparar a un presidente de la República. Y la pregunta que están ahí es, si estamos en la guerra con Colombia, ¿por qué tuvieron que matar al presidente?
En segundo lugar, ¿por qué nombraron a Óscar R. Benavides como presidente el mismo día que murió nuestro presidente Sánchez Cerro? ¿Por qué designó a Óscar R. Benavides si la Constitución de ese momento prohibía que los militares en actividad puedan asumir la presidencia de la República? Entonces, miren que hay una serie de incógnitas respecto a cómo uno llega a Palacio de Gobierno. Óscar R. Benavides se convirtió a presidente, pero en una situación como esta, hay una serie de preguntas que nunca se han resuelto. ¿Quién ordenó? ¿Quién le dio el arma? ¿Por qué razones mandaron a matar a un presidente, a asesinar a un presidente como fue Sánchez Cerro? Sí, es. Entonces, no es que sea un camino a seguir, pero Óscar R. Benavides llegó a Palacio de Gobierno por el asesinato de su antecesor. Es muy raro, ¿no? Porque, a ver, tengo el nombre del asesino, es Abelardo Mendoza, y tenía solo 19 años cuando cometió este magnicidio. Y la escolta del presidente Sánchez Cerro de inmediato lo ultimó, lo abatió en ese mismo momento. Reaccionaron de esa forma, porque era natural que reaccionen así. Pudieron haberlo capturado, pero estaba armado. Estaba armado. Cuando alguien está armado, no le vas a decir que manos arriba, ¿no? Ya, de frente, por eso lo mataron. Manos arriba, ¿no? O sea, no hay... Cuando alguien está armado, se suele... Claro, se pero suele no dio ¿Sí? no dio oportunidad para preguntar nada, ¿no? Sí, eso fue así simplemente, sucedió y solamente se supo que era aprista y que estaba desempleado este chico. Hay una carta de un aprista que admitió que había un plan para asesinar al presidente. Claro, no sé si era Chirino Soto o Mantilla, no me acuerdo. Dime. Pero mira qué relación hay con la guerra con Colombia. O sea, el presidente Sánchez Cerro estaba revisando a todo el ejército que tenía que ir a la guerra con Colombia. Claro. Entonces, cuando lo asesinaron, se paralizó la guerra con Colombia. Uno podría preguntarse, a lo mejor había una intervención ahí para ceder nuestro territorio que se discutía en ese momento en la guerra con Colombia. El territorio creo que es toda la zona de Leticia. El trapecio, Leticia, todo eso, ¿no? Al final se dio una... O sea, Benavides hizo que se terminara esa guerra rápidamente. Se dio la paz. Pero Benavides hizo que retornen todos los barcos, el ejército, retornen a eso por el pretexto de la muerte del presidente, y no hubo otro camino que firmar la paz y entregar nuestro territorio. Ahora, producto de la lectura que yo tengo para estas conversaciones, dicen que en ese conflicto de Colombia y Perú está de por medio de Estados Unidos. Bueno. Y Estados Unidos logró al final apoyar a Colombia o convencer al Perú para entregar la zona de Leticia a cambio de que la Gran Colombia independice la provincia de Panamá. Recordemos que la Gran Colombia era Panamá y Colombia. Entonces, como que Estados Unidos negoció en forma, digamos, paralela. Ajá. A Colombia le quitó Panamá para que, siendo independiente de Panamá, Estados Unidos pueda utilizarlo para la construcción del Canal de Panamá, y a cambio de eso exigió al Perú para ceder el tema de la zona de Leticia, y de por medio la muerte del presidente que se oponía, o ese que planteaba la continuidad de la guerra. Esa es la parte de nuestra historia que muchas veces en nuestro colegio no los comentan, y quisiera aprovechar ahora a mis queridos amigos que yo leo constantemente 2 libros. El primero es Historia del Perú para Descontentos. Es un libro como de 800 páginas que lo escribió Héctor Béjar. No se olviden, Historia del Perú para Descontentos. Y el segundo libro, que también lo veo constantemente para nuestras conversaciones, es La corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Esos son 2 libros sumamente importantes. A mí me sirven mucho, y ahí están todo estos contenidos que lo conversamos ahora y que muchas veces no nos han enseñado ni en primaria ni en secundaria.
Y así vamos avanzando con la historia y vamos determinando cómo es que cada ciudadano llegó a Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esos libros, porque tengo uno de ellos que lo estoy leyendo, ¿no? El último que mencionaste. Eh, Es historia, ¿cómo es? de, Historia de, de la corrupción, de Alfonso Quirós. De exactamente. Alfonso Quirós. Es muy bueno, muy bueno. Eh, Continuamos contando la sucesión de presidentes que hubo. Benavides estuvo en la presidencia 6 años, ¿no? 6 años, desde el 33 hasta el 39. ¿Por qué estuvo 6 años? Tenía que estar hasta el 36 nomás, hasta 1936. Llamó a elecciones, hubo las elecciones, las anularon porque había un antiaprismo y creyeron que el aprismo había favorecido a un candidato. Así que con ese pretexto anularon las elecciones y el Congreso decidió que el gobierno de Benavides se extendiera 3 años más. En realidad esto no estaba escrito en ninguna parte de la Constitución, simplemente fue algo que decidió el Congreso, Benavides aceptó y Benavides gobernó 6 años. Y en el último año ya como que había un descontento popular, así que Benavides dice, bueno, vamos a llamar elecciones. Llama elecciones, no sin antes establecer, hacer una enmienda a la Constitución para que, o sea, hacer una reforma constitucional para que los gobiernos ya no sean de 5 años, sino de 6 años. Y así lo hizo, y llega el fin de año, y llaman elecciones, y se presentan, entre varias personas se presentan Manuel Prado Ugarteche y José Quesada. Manuel Prado era como el presidente oficialista, ¿no? El que era apoyado por el gobierno. También se presentan otros candidatos de la... Perdón, Hugo, ¿ahí estaba también Belón de Terry o no todavía? No todavía. Belón de Terry ya se presenta después ya, en 1956 se presenta Belón de Terry. 1956. Porque eso fue para el segundo gobierno de Prado. Prado gobernó 2 veces. En la primera que ganó Prado no tuvo como contrincante a Belón de Terry. Bueno, en estas elecciones se cree que hubo fraude. Porque salió en la revista Caretas diciendo que las elecciones fueron amañadas y que en el año 69 se hallaron en una finca se hallaron las ánforas repletas de votos del segundo contendor, del que quedó segundo puesto. Sí. Y se comprobó que hubo fraude. Sí, he leído, dice que después de 30 años o 50 años encontraron 300.000 votos del candidato Quesada, competidor de Prado, ¿no? De José Quesada, que hubiera ganado José Quesada y no hubiera gobernado Prado. Primero nos gobernó en la época de Billinghurst, creo que en 1913 o 1915, producto de un golpe de Estado. Sí, después nos ha gobernado en 1933, producto de la muerte del presidente Sánchez Cerro. Sí. Después nos siguió gobernando porque anularon unas elecciones. Claro, o sea, llegó al poder así de esa forma. Y su cuarto evento es que lo dejó como presidente a su amigo Manuel Prado Ugarteche. Mírense cómo toda esa capacidad que ha tenido Óscar R. Benavides para gobernar nuestro país, ¿no? Sí, y él nunca fue elegido con votos, con elecciones. Primero llegó por golpe, luego por designación rara del Congreso y luego por anulación de unas elecciones. Es algo raro, ¿no? Pero así, Óscar R. Benavides es incluso bien respetado, hay una avenida que lleva su nombre y todo, ¿no? Pero bueno, él al final deja el gobierno, se lo deja a Manuel Prado Ugarteche, y el gobierno un periodo de 6 años. Él culmina un periodo de 6 años. En su gobierno sucedió la Segunda Guerra Mundial y también la guerra con Ecuador. Esto es importante mencionarlo porque el Perú tuvo una activa participación en la guerra, o sea, ganó la guerra del 41 contra Ecuador. La ganamos, se hizo un protocolo, el protocolo de Río de Janeiro, y se definió las fronteras de Perú y Ecuador.
En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, pues nos mantuvimos aliados. Declaró su alianza o sea, nos afianzamos a los aliados, ¿no? Estados Unidos y el resto del mundo. Eso fue lo que pasó. Ahora en el caso de Manuel Prado, hay que recordar, claro, ha llegado a Palacio de Gobierno producto de las elecciones. Y la gran discusión siempre durante esa década ha sido con el partido aprista. El partido aprista que muchas veces no lo dejaban postular porque se había fundado en el extranjero, entonces la ley decía que eran todos partidos nacionales. Pero digamos, el valor que ha tenido este Manuel Prado Ugarteche es remontar la gran acusación que los apristas le hacían por su padre, porque no nos olvidemos que el padre de Manuel era Manuel Ignacio Prado, que es el que fugó Mariano, creo que Mariano Ignacio Prado, ¿no? Sí. Mariano Ignacio Prado, que fue a comprar armas para la guerra con Chile y nunca regresó. Y dice que en plena en plena campaña electoral los apristas le decían hijo de traidor, le decían constantemente en la campaña, pero a pesar de eso, digamos, sobreponerse a esa acusación de hijo de traidor y sobreponerse al acto que hizo su padre al irse y no volver, pues fue elegido presidente, aunque como tú has dicho, Hugo, después de años encontraron miles de votos de su contendor, ¿no? Sí, se comprobó que hubo un fraude ahí a favor de este candidato Prado Ugarteche. Pero él hizo un gobierno muy normal, muy tranquilo. Solamente sucedió, bueno, las guerras mencionadas, Segunda Guerra Mundial y guerra contra Ecuador. Eso fue lo más destacable de su gobierno. Al final él llama a elecciones en 1945 y se presentan José Luis Bustamante y Rivero. También estaba Eloy Gaspar y otros entre otros contendores. Eran ya 700.000 votantes, ya el voto era secreto, ya era ya masificado el voto, ¿no? Lo gana José Luis Bustamante y Rivero, que era un abogado jurista arequipeño, que se hizo conocido porque escribió el discurso para Sánchez Cerro, que hizo contra Leguía en 1930. Y así llega al poder vía elecciones con la alianza del FDN, que es el Frente Democrático Nacional, y estaba aliado con el APRA, ¿no? Aliado con el APRA. Y Benavides era el artífice de esa unión, ¿no? Era algo irónico. José Luis Bustamante y Rivero se convierte en el candidato de este partido porque estaba como embajador en Bolivia, así que lo llamaron para que participe, y participó y ganó. Así que el ingeniero Prado Ugarteche era ingeniero civil, ¿eh? Eso no había... ese dicho. Es un dato bien interesante, sí. ¿No? Era sí. ingeniero civil. Era ingeniero de la UNI era. Sí. Bueno, Prado Ugarteche le entrega la banda a la banda presidencial a Luis Bustamante y Rivero, que debía gobernar 6 años hasta el 51, pero no lo hizo, solamente gobernó 3 porque le cayó un golpe de estado que ahorita pasaremos a relatar. Bustamante y Rivero afrontó una crisis política, hubo una ruptura con el APRA que se agravó con el asesinato del director del diario La Prensa, que era antiaprista. Francisco Graña Garland fue asesinado. Esto estalló después con una huelga de parlamentarios antiapristas en el año 1947, ¿no? Ahí estalló una huelga. Luego hubo un nuevo gabinete ministerial y aquí aparece la figura de Manuel Odría, que lo pusieron como lo pusieron como ministro de Gobierno y Policía. En esa época existía este ministerio que ahora se llama Ministerio del Interior. Existía este ministerio y ahí estaba Manuel Odría, que había peleado en la guerra del 41. Por eso se hizo conocido Manuel Odría. Pero Manuel Odría le dice a Bustamante y Rivero que declare ilegal al APRA
o sea, que lo proscriba otra vez, que prácticamente lo censure, pero Bustamante no aceptó esto y Odría renunció y preparó un golpe de estado. Eso fue lo que hizo. Claro, hay que señalar que Luis Bustamante y Rivero debe ser uno de los presidentes más preparados, más cultos, académicamente más representativos, y uno de los presidentes, uno de los ciudadanos que mejor ha representado el Perú, porque recordemos que cuando fue destituido como dado un golpe de Estado por Odría, tuvo que ser exiliado, creo, en Buenos Aires, luego terminó irse a Europa, y en Europa terminó siendo presidente de la Corte Interamericana de La Haya. O sea, es el único peruano que ha llegado a ese nivel gracias a su nivel intelectual y su capacidad jurídica y democrática, ¿no? Porque para ser presidente de esa Corte Internacional de La Haya se requiere grandes méritos. Y ahí terminó el presidente Luis Bustamante Rivero. Como digo, debe ser uno de los presidentes con mejores capacidades académicas e intelectuales que ha tenido el Perú, y por eso que cuando hubo esta huelga de parlamentarios, cuando hubo la discusión con Odría, que Odría era su ministro, no hizo tanto esfuerzo físico, simplemente se retiró y dejó el gobierno para el golpista Manuel Odría. Exactamente. Sí, Bustamante Rivero no era autoritario, simplemente era un intelectual, era un abogado, jurista, era un doctor en leyes, era una persona con un grado de instrucción muy alto, muy educado, y entonces y quería hacer unas reformas, quería hacer... o sea, el APRA no le dejó gobernar, a pesar de que al inicio estaban aliados, pero después se separaron y no le dejaron gobernar. El APRA quería hacer lo que quería. O sea, quería hacer lo que... Quería que el presidente sea sumiso y no... Y ante la negativa de Bustamante, pues... el APRA quería dar un golpe de estado, pero se adelanta Odría y da el golpe a Bustamante y Rivero. Entonces, una vez que da el golpe, lo hace en Arequipa, eso hay que decirlo, ¿no? Desde Arequipa lo hace. Dice la historia de que el golpe de Estado lo dio en Arequipa, pero bueno, habría otros generales de otros cuarteles que se ponían de acuerdo, y en Lima estaba un general Noriega. Zenón Noriega, ¿no? Zenón Noriega, que creo que gobernó por un día, fue presidente de la Junta, pero el hecho anecdótico está en que en el encuentro entre Odría y Zenón Noriega, que eran los generales más visibles para el golpe de Estado, que en un momento Odría un poco que quería retroceder, un poco quería dar un paso al costado, y Zenón Noriega le dijo: oye, continúa con el golpe de Estado o te reviento la cabeza de un balazo. Esa es la conversación que tuvieron entre ellos para continuar con el golpe de Estado. Estos golpes de Estado se hacían producto de que en cada cuartel los generales se ponían de acuerdo, el cuartel de Lambayeque, el de Arequipa, el de Ayacucho, el del centro, se ponían de acuerdo, iban a Palacio de Gobierno y con 10 militares sacaban al presidente. Él la veía tan fácil, era para ser presidente, llegar a Palacio de Gobierno. Se ponían de acuerdo los generales, ponían militares, iban a Palacio y lo sacaban en la noche a su casa al presidente y se hacían presidente. Es lo que hizo Odría, ¿no? Vino a Palacio de Gobierno y teniendo un hombre tan delicado y tan intelectual como era Bustamante y Rivero, simplemente Odría se quedó de presidente de esta junta de gobierno, ¿no? Sí, pues este señor Zenón Noriega, que era un militar cajamarquino, llega al poder por 3 días, ¿no? Fueron 3. No fueron horas, sino días, ¿no? Fueron 3 días que estuvo en el gobierno. En realidad, Zenón Noriega estaba apoyando a Bustamante, estaba todavía con él. Pero al ver el estallido de la revolución en Arequipa, le llamó Revolución Restauradora. Así lo bautizó Odría. Al ver esta revolución, decide ya abandonar al presidente Bustamante y Rivero
y apoyar esta revolución, así que lo obliga a renunciar a Bustamante. Bustamante todavía se negaba, pero al final lo apresan y lo mandan a Argentina. Lo mandan a la Argentina. Ahí es deportado. Y llega a Lima Odría y ocupa el poder como presidente de la Junta de Gobierno. Fue durante unos meses hasta el año siguiente, hasta junio. No, perdón, estoy hablando mal. 2 años gobierna. 2 años como presidente de la Junta de Gobierno. Para luego convocar elecciones. Para ¿no? luego convocar elecciones y gobernar 6 años. O sea, esas elecciones las ganó Odría. Por eso se llama el ochenio. El ochenio, que es una etapa que siempre se enseña en colegios, ¿no? Este ochenio son porque primero son 2 años de esta junta provisoria de gobierno y más 6 años del periodo constitucional, que en esa época así era, 6 años. Entonces 6 más 2, 8, ahí está el ochenio. Acá ocurre algo curioso, y es que cuando en 1950, cuando Odría decide convocar elecciones, él no podía postular, porque la ley decía que no había una reelección de ese tipo, porque él estaba gobernando. Entonces lo que hace él es renunciar al poder, deja a Zenón Noriega como provisorio, ¿no? Como presidente provisorio, ¿no? Y esta renuncia la hizo para poder postular, y es conocida como, es una jugada que hizo Odría, y es conocida como la bajada al llano. Así lo bautizaron los medios, la bajada al llano, que era solamente faltando un par de meses para las elecciones hizo esto Odría, y llega, faltando un mes nada más para las elecciones, y llegan las elecciones y postula Odría junto con otro candidato, que este candidato es acusado de haber hecho una huelga de estudiantes en Arequipa. Siempre en Arequipa ocurren todas las huelgas y revoluciones. Creo que se registraron más de 10 veces en que Arequipa ha sido escenario de... Toda la historia del Perú se han hecho con revoluciones, y las revoluciones lo han hecho los jóvenes o los militares en Arequipa, ¿no? Así es. En estas elecciones de 1950 iba a postular Odría junto con este otro candidato, y en Arequipa estalla una revolución, una huelga de estudiantes, y Odría y el gobierno en general culpa a su contrincante de haber hecho esta revuelta, y lo apresan y lo destierran. O sea, estaba desterrando a su único contendor. Sí. y entonces queda como único candidato Odría. Bueno, ya era una dictadura ya, ¿no? Pues es importante, sí. Ese libro de la historia de la corrupción en el Perú es sumamente importante. Hay un evento que no, o tal vez un evento que no lo hemos comentado, es el cierre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lo hizo Sánchez Cerro en 1933, y recién en 1935 Benavides autorizó otra vez la apertura de la universidad. Imagínense, la San Marcos cerrada 3 años por producto de todos estos conflictos que había con los intelectuales, porque la acusaban a la universidad que ahí es donde los alumnos organizaban todas las revueltas y los movimientos en la que vivía el Perú, porque estos años del 30, 32, 33, 34, 35 ha sido de conflictos permanentes entre los partidos políticos y los militares, ¿no? Y el APRA esta historia de la revolución de Trujillo, del APRA, de los conflictos personales, han sido parte muy trágica en la historia de nuestro país, donde moría la gente, morían, y claro, moría una persona y por supuesto que el pueblo todo se levantaba. No es como ahora que a veces mueren 3 o 4 personas y el pueblo no dice nada, pero en esa época, producto de la muerte de una persona, se había toda una revolución, o estudiantil o militar. Pero ha sido años muy sangrientos en la historia de nuestro Perú, y solo yo quería referir el tema de la universidad, y como eventos internacionales en esta época de Óscar R. Benavides, en la época de
de Odría, en la época de Zenón Noriega, estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en pleno evento de la Segunda Guerra Mundial, que también ha tenido repercusiones económicas en nuestro país. O sea, para llegar a Palacio de Gobierno uno tiene que mirar también qué es lo que pasa externamente, porque siempre estamos relacionados con el exterior, y esa Segunda Guerra Mundial ha puesto en Palacio de Gobierno a Óscar R. Benavides, a Odría, y a diferentes otras personalidades, o militares o civiles, ¿no? Sí, porque ha sido una época muy agitada, sobre todo por la antipatía al APRA, y que estaba proscrito, sus militantes encarcelados, y ha habido amnistía también algunas veces. Benavides declaraba amnistía, pero lo seguía manteniendo proscrito, ¿no? Y ya creo que después del ochenio hubo una convivencia con el APRA. Así le llamaron, el periodo de convivencia. Pero, ¿cómo se llega a esta etapa? Mira, el ochenio termina en 1956, ¿no? En 1956. Odría llamó a elecciones en junio de 1956 y se presentaron Manuel Prado Ugarteche por segunda vez y Fernando Belaúnde Terry. Aquí aparece él, o sea, hace su aparición Fernando Belaúnde Terry. Estas elecciones lo gana Manuel Prado Ugarteche con una votación del 46%, y así es como se proclama presidente por segunda vez. Estaba apoyado por el APRA. Ahí la parte interesante de la historia en estas elecciones es que Fernando Belaúnde Terry era un joven arquitecto arequipeño, estudiaba en la UNI, pero era un distinguido arquitecto que se decidió postular a la presidencia de la República. Y la anécdota que toda la historia lo comenta es que el jurado de elecciones no le permitía la inscripción como candidato presidencial. Entonces, cuando no le permitían porque no tenía las firmas o no estaba saneado su partido, es que Belaúnde, con todos sus seguidores de la Plaza Martín, decide irse a Palacio de Gobierno para reclamar su inscripción. Y que en el camino, el gobierno mandó los famosos rochabuses, ¿no? Esos camiones que disparan la manguera de agua, y que con esos rochabuses le disparaban a Belaúnde, y que Belaúnde se cayó pues en el piso con la fuerza del agua, y de ahí aparece ese famoso nombre, el manguerazo, que es donde Belaúnde, con ese gesto, se hace reconocido, se hace público. Ese gesto es la que la llevó a la cumbre política de Belaúnde, a pesar de que no ganó las elecciones, pero fue reconocido por ese famoso acto de que llamaban el manguerazo. Claro, es una buena anécdota lo que traes al recuerdo, Virgilio, sí. Eso justo había leído. Muy interesante lo del rochabús, que hasta el día de hoy se habla, ¿no? Del rochabús, que creo que se sigue usando, ¿no? Para dispersar para las protestas, personas que están protestando. Pero bueno, Belaúnde pierde esas elecciones, las pierde, ya después sería presidente, ya un tiempo después, pero en esta ocasión, en 1956, lo pierde Belaúnde y lo gana Prado Ugarteche, que estaba apoyado por el APRA. Eso es algo un poco raro también, porque Prado había sido enemigo del APRA en su primer gobierno, pero en su segundo gobierno deciden aliarse y se postula Prado con el Movimiento Democrático Pradista, ¿no? Así se llamaba. Y mientras que Belaúnde Terry se presenta con el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Todavía no había la acción popular, Eso ya sería después. Y gobierna Prado Ugarteche durante un periodo, pero él convoca elecciones al final de su gobierno,
Y aquí postula Víctor a Raúl Haya de la Torre, otra vez, ya lo había hecho antes, esta vez postula de nuevo, y también Belaúnde Terry. También Odría postula, Odría también se presenta. En 1963, sí, ¿no? No, 62. Ahí hacen estas elecciones que fueron anuladas, o sea, porque había un presunto fraude, que en realidad, según muchos medios dijeron que esto es un temor de que el APRA llegue al poder. Los militares y mucha gente temía de que el APRA llegue al poder. Es que el APRA era de izquierda en esa época, ¿no? No es como ahora, ¿no? Era de izquierda el APRA, así nació, era una alianza revolucionaria. Y Víctor Raúl Haya de la Torre había ganado estas elecciones con el 32%. Le faltaban unos pequeños puntos para conseguir el tercio que necesitaba para ganar. Con un tercio ganaba, pero consiguió 32, no llegó al tercio. Y ¿cómo se llaman esto? Los militares deciden dar un golpe de estado de la mano de Pérez Godoy, ¿no? Y eso ocurre en julio de 1962. Dan este golpe para evitar que el APRA llegue al poder, pero estaban acusando de un presunto fraude, ¿no? O simplemente de que no había llegado al tercio requerido el candidato Haya de la Torre. Y así es que Haya de la Torre no llega al poder, y nunca llegó al poder este político. Lo hubiera hecho, hubiera llegado al poder. Tuvo dos fuertes ocasiones, en el 31 y en el 62. Tuvo dos grandes ocasiones de llegar al poder y nunca lo hizo. Bueno, ahí es donde termina el gobierno de Prado Ugarteche con este golpe de estado, y creo que esta parte ya la podremos contar en la siguiente ocasión, ¿no? A partir de esta junta militar que se formó después del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Contar la forma como se llega a Palacio, no en nuestro interés narrar la lista de obras o todos los sucesos que ocurrieron con cada presidente, claro, que son inmensos. Cada presidente podría ser motivo de uno o dos libros, es muy complejo. Nuestro interés es solo narrar cómo es que llega a Palacio, y en general algunas actividades importantes, como lo que tú has dicho, por ejemplo, Odría es el que abrió las puertas para permitir a que las mujeres puedan votar. En su gobierno decretó eso. Bien, entonces acá nos quedamos con este capítulo más de Camino a Palacio. Regresaremos la próxima semana o el próximo fin de semana con la continuidad de esta vida republicana, empezando con el golpe de Pérez Godoy. Muchas gracias por acompañarnos, y estamos llegando ya casi al final, 2 siglos de vida republicana. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.